Ya está en esta mesa de trabajo, se incorpora mi querido Víctor Ronquillo. Vic. Hola, ¿cómo estás, Jonah? Bien por acá. Bueno, pues ahora sí que en día interesante de la mañanera, ¿eh? Exacto. Fue una mañanera pues muy larga en el tiempo, Sí. intensa, con mucha información, con diferentes temas, aunque el eje de la información tuvo que ver con lo financiero, con el presupuesto. Hubo por ahí una nota que podía ser pues una nota muy importante sobre, y bueno, no le habíamos comentado, Jonah, pero esa nota que tiene que ver con la posible auditoría a la banca de desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Que es Bancomex, ¿no? Banco Nacional Financiera, ¿no? Y Banobras. Y Banobras, y que tiene que ver con la operación, pues la verdad, de estos recursos financieros destinados a los negocios, ¿no? A los negocios, a el promover inversiones, no precisamente en favor de las personas. En fin, creo que este tema será un tema muy interesante en el futuro, Jonah. Ojalá que se haga esta auditoría y no nada más quede en la denuncia, sino que realmente se empiecen a deslindar responsabilidades. ¿Te acordarás tú del caso de Virgilio Andrade? Sí. Cuando estuvo frente de Banobras y que se hizo un escándalo porque hizo ahí una especie de triangulaciones muy misteriosas que ya nadie supo en qué acabó eso, Sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Fue para ocultar la información, realmente estaba Exacto. el tema de la casita blanca, ¿no? Todos esos asuntos, ¿no? Yo creo Exacto. que eso. Y bueno, otros temas que también fueron interesantes fue el tema de Morena, ¿no? O sea, ahí me parece que estamos viendo, yo quizá peque de optimismo, mi querido Jonah, pero estamos viendo por lo menos en la voluntad política intentos de terminar con lo que han sido elementos centrales del sistema político mexicano, ¿no? El gran jefe, el gran Tlatuani, es el presidente. Vivimos todavía en un estado presidencialista, sin duda, pero hay intenciones, hay voluntad política de dejar de lado eso y no interferir, ojalá sea así, en la vida interna de los partidos políticos, como era una costumbre en el sistema político mexicano. Por supuesto, ¿no? El famoso dedazo. Aquí el tema es, y el gran reto, creo yo, que para Morena es, ¿puede sobrevivir Morena sin el jefe máximo, sin el Tlatuani López Obrador? ¿Lo podrá hacer? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y tiene que ver con algunas cosas que conversábamos en estos días, Jonah, el asunto entre lo que es Morena como partido político y el movimiento social que lleva a López Obrador al espacio de la gestión como presidente, ¿no? Creo que lamentablemente sí son dos cosas diferentes, ¿no? Y que en ocasiones pueden incluso estar escindidas. Esto nos deja ver, pues de fondo, otro problema que tiene que ver también con el sistema político mexicano, que es la escasa representatividad y autenticidad de los partidos políticos, que tiene que ver también con la práctica ciudadana. No aprendimos a ser ciudadanos, no hemos asumido la capacidad política de gestión de la ciudadanía. Exacto. Entonces es complejo, John. Es muy complejo y a mí, a mí me sorprendió cuando ayer en la noche vi las primeras notas que hablaban de 105 candidatos registrados en el INE para ser 50 y tantos presidentes. Si no pudimos fundar la revista, vámonos de candidatos. Vámonos, ¿no? A hacer sí, pues, oye, o sea, dije 105 nombres registrados. Dije, esa encuesta va a ser, además, mira, va a ser como de 5 hojas de puros nombres. O sea. Bueno, candidatos que no tienen la menor relevancia, algunos de ellos como Muñoz Ledo, ¿no? Que bueno, pues tiene la gran experiencia, el gran oficio político, pero con todo respeto, no es alguien que represente desde mi punto de vista al movimiento social de Morena. Y algunos otros, como la Jacob Polevsky, ¿no? Ajá. Es decir, creo que ahí también hay que entender que los partidos políticos tienen una organización democrática, pero tienen una organización y no están abiertas a la voluntad de quien quiera registrarse como partido. Eso es lo que provoca, desde mi punto de vista, con toda humildad lo digo, pues un entorpecimiento del proceso que se busca sea democrático. Y otro tema, mi querido John, antes de que se nos acabe el tiempo, es lo que sucedió ayer en Chihuahua, en la presa La Boquilla y en algunas presas, donde se tomaron, me parece a mí que con violencia, estas presas. Lo que está de fondo aquí es un asunto electoral, sin duda, pero es también un asunto fundamental que tiene que ver con el derecho al agua. Lamentablemente, por años, este derecho al agua en Chihuahua, y bueno, yo realicé un par de reportajes sobre ello,
se tiene que ver con el manejo clientelar de los distritos de riego y tiene que ver en este momento con una realidad muy compleja, con la contienda electoral y también obviamente pues se está usando como una estrategia política la presión que puede generar el gobierno de Estados Unidos ante la exigencia del agua. Es un tema enormemente complejo y un conflicto delicado que puede escalar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y aparte es delicado porque tiene que ver con una zona en donde hay grupos de pueblos originarios, ¿no? Como son los yaqui, y toda una cosa que también puede manejarse, grupos que muy bien identificados, que tienen ciertos intereses. O sea, es muy complejo. Es muy complejo. Se ha ido complejizando. Sí, ha habido intentos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la CONAGUA concretamente, de desactivar el conflicto. Intentos que desde lo que uno puede mirar desde aquí, desde el centro y con una información limitada, pues son intentos que no han sido logrados. Nos queda poco tiempo, Jonah, y yo quisiera presentar sobre todo los elementos centrales de la participación de Arturo Herrera, que además lo vi con una enorme madurez política, con un mejor discurso, ¿no? Un asunto mucho más didáctico para que pudiéramos entender los neófitos este asunto tan complicado del presupuesto. De los números. Vamos a escuchar lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo que dijo esta mañana. Ahora bien, en materia de ingresos, primero, antes de entrar a ver los números, hay que destacar cuáles fueron los principios sobre los cuales están construidos los ingresos. El más importante, y como decía yo, lo ha venido reiterando el presidente a lo largo de las últimas semanas, es no hay un aumento de impuestos y no hay incremento de los impuestos. El incremento en la recaudación está basada en poder utilizar los instrumentos que se nos han dotado en los últimos 2 años para luchar contra la evasión fiscal, la simulación fiscal y el uso de facturas falsas. Entre esos instrumentos están la ley contra la facturación, la que evita las condonaciones y la que permite y la eliminación de la compensación universal. De todo el presupuesto va 1/3 a las entidades. Y eso representa el 55% de toda la recaudación federal participable. ¿En qué se va a gastar el presupuesto del próximo año? Y queremos destacar una serie de rubros. Primero, aquellos sectores en donde se va a gastar más a pesar de tener finanzas estrechas. Sector salud es muy importante, ya desde este año ha habido un incremento al sector salud, el incremento para el próximo año es de 9.2%. El otro sector que va a ser que va a aumentar es el programa de bienestar. Esto es extraordinariamente importante. Había habido una decisión del gobierno de fortalecer la red de protección social. Al aeropuerto Felipe Ángeles va a haber 21,000 millones de pesos, el Tren Maya 36,000 millones de pesos, al Tren Interurbano México-Toluca 7,000 millones de pesos. Bueno, después de esto, López Obrador refrendó su compromiso de transformar el país. Hay que entender que el presupuesto es un instrumento fundamental para la gestión del Estado. Y me parece a mí, Jonah, determinante lo que hemos dicho en las últimas semanas, ¿no? Sí creo que hay una visión distinta de la Constitución y la acción del Estado. Este es un Estado diferente, obviamente, al Estado construido en el neoliberalismo. Es un Estado que trata de poner en el centro al ser humano. Los derechos que están garantizados en este presupuesto pues son el derecho a la salud, el derecho a la educación, y se trata de generar con todas estas obras determinantes en la estrategia política de López Obrador, el Tren Maya, el canal transísmico, en fin, se trata de generar empleo. Exactamente, y al final siempre es eso, ¿no? El presupuesto, hay que tenerlo muy claro, el presupuesto va dictando la política, o va dictando, ahora sí que el dinero va dictando la política hacia dónde se va a dirigir ese dinero, y vamos entendiendo qué es lo que está buscando ese gobierno. Entonces, en este caso, una gran cantidad de ese dinero, pues lo ha dicho muy claro el secretario de Hacienda, van justamente a lo que tú dices, ¿no? Al sector social, apoyar al sector social y al sector salud. Y a tratar de generar empleo, ¿no? Eso me parece lo fundamental, mi querido Jonah, de esta mañana de presupuesto. Mañana de numeritos. Mañana de numeritos. Oye, para seguir con los numeritos, mira, Vic, ya nada más para despedirnos, hoy el INEGI habla sobre pues se incrementó el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación se fue a 4.04% en este mes, así que bueno, pues
subió la inflación, así Sí, yo creo que estamos eso. Mira, yo creo que no, a veces pensamos que estamos en una realidad, entre comillas, normal. No es cierto. Estamos viviendo uno de los momentos más graves en la historia contemporánea de la humanidad. Exacto. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Y bueno, ese es el gran tema. Y en este contexto se planteó este presupuesto. Y en este contexto también pues se gesta el intento del gobierno de López Obrador, afortunado desde mi punto de vista, de transformar este país. Pues ahí está, amigo Vic. Nos Maestro, vemos mañana. Nos vemos mañana. Y ya estamos en jueves mañana. Mañana jueves.